En una ciudad bulliciosa y antigua de Argentina, donde las luces de la calle se reflejan en las superficies mojadas por la lluvia, había un tren que, según muchos, no debería haber existido. El tren, conocido como el tren del olvido, se rumoreaba que circulaba solo de noche, siempre a la misma hora y siempre de la misma manera. Una máquina antigua que hacía eco con su sonido estridente en los pasillos de la estación, como si fuera una sombra que nunca se iba. María había escuchado historias sobre este tren desde que era niña. Creció en un pequeño barrio cerca de la estación, donde las leyendas urbanas eran tan comunes como las conversaciones cotidianas. Sin embargo, nunca imaginó que un día sería parte de esas historias. María era una joven estudiante de psicología, y aunque creía firmemente en la lógica y la ciencia, algo en su interior siempre le decía que había algo más allá de lo que los ojos podían ver. Una noche lluviosa de invierno, después de una larga jornada en la universidad, María decidió tomar el tren hacia su casa. Había una nueva ruta experimental que conectaba diferentes partes de la ciudad, y aunque había escuchado rumores extraños sobre esta línea en particular, no le dio importancia. Era solo un tren, pensó, nada que temer. Al llegar a la estación, notó que algo estaba diferente. La atmósfera estaba extrañamente silenciosa, casi como si la ciudad entera hubiera caído en un sueño profundo. La estación, que normalmente estaba llena de gente, ahora estaba vacía. No había sonido, salvo el suave golpeteo de la lluvia contra el techo de metal. María miró su reloj. Las 11:45 de la noche. Sabía que el tren pasaba a las 12 en punto, pero algo no estaba bien. Un tren llegó a la plataforma, pero no era como los demás. Era más viejo, con el metal oxidado y las luces tenues que parpadeaban de una manera inquietante. Al principio pensó que tal vez era parte de la nueva ruta, pero al ver el vagón de primera clase, con sus asientos de terciopelo rojo y la tapicería desgastada, comenzó a sentir un escalofrío en la espalda. Decidió abordar, convencida de que no debía dejarse llevar por su imaginación. Al subir, la puerta se cerró detrás de ella con un ruido sordo. María se sentó cerca de la ventana, observando cómo la ciudad desaparecía en la distancia mientras el tren comenzaba a moverse. Pero pronto, algo extraño sucedió. Las luces se apagaron repentinamente, y la oscuridad invadió el tren. Al principio, todo parecía tranquilo. María cerró los ojos, intentando relajarse, pero algo la inquietaba. Fue entonces cuando escuchó un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de una de las esquinas más oscuras del vagón. El susurro no era humano, sino más bien algo etéreo, como si el aire mismo estuviera hablando. María se levantó de su asiento, con el corazón latiendo más rápido. ¿Qué estaba pasando? Miró a su alrededor, pero no había nadie más a la vista. Solo estaba ella, el tren y la completa oscuridad. De repente, un leve resplandor apareció en el extremo del vagón. Era una luz débil que no parecía provenir de ninguna fuente visible, pero que iluminaba la figura de un hombre. El hombre estaba parado, mirando a través de la ventana como si estuviera esperando algo, sin moverse ni una sola vez. María no pudo evitar sentirse atraída por él, como si una fuerza invisible la empujara hacia su dirección. ¿Quién eres?, preguntó María, pero su voz se perdió en el vacío. El hombre no respondió, pero la luz en la ventana comenzó a brillar con más intensidad, iluminando su rostro, o al menos lo que parecía ser su rostro. Era una máscara de carne marchita, como si estuviera hecha de huesos rotos y piel descompuesta. Los ojos de María se abrieron en horror. La figura, o lo que quedaba de ella, comenzó a volverse más borroso, como si la realidad misma estuviera desmoronándose. María dio un paso atrás, buscando una salida, pero al mirar la puerta del tren, vio que ésta también estaba sellada, como si el tren hubiera tomado control de su destino. La sensación de estar atrapada la invadió, y de repente, entendió. El tren del olvido no era solo un tren. Era una prisión, un espacio fuera del tiempo, donde los perdidos se reunían y esperaban su condena. A lo lejos, la figura del hombre parecía desvanecerse en la oscuridad, pero el susurro persistió. «Nunca saldrás de aquí», dijo la voz, ahora clara y penetrante, como si viniera de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. María miró hacia adelante, y vio cómo las luces del tren comenzaban a encenderse nuevamente, pero esta vez de una manera antinatural,
como si el tren estuviera cobrando vida propia, llevándola hacia un destino que no podía comprender. El tren avanzaba con un ritmo monótono, pero el miedo que sentía María crecía cada vez más. A medida que las luces parpadeaban y la oscuridad se extendía, la atmósfera dentro del vagón se volvía más densa, como si el aire estuviera cargado de presencias invisibles que observaban cada uno de sus movimientos. María intentó calmarse, pero no pudo evitar que su mente se desbordara con pensamientos aterradores. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo había llegado a bordo de este tren? ¿Y por qué no podía salir? Miró hacia el pasillo, buscando alguna señal de vida, pero todo estaba vacío. No había pasajeros, ni personal que pudiera ayudarla. Solo ella y el tren, viajando a través de la oscuridad, hacia un destino incierto. A cada minuto que pasaba, la sensación de estar atrapada se intensificaba y una idea comenzó a formarse en su mente. Tal vez este tren no era solo un medio de transporte. Tal vez era un lugar entre la vida y la muerte. De repente, las luces volvieron a apagarse, sumiendo el vagón en una oscuridad total. María, con el corazón acelerado, sintió como si algo invisible la rodeara. Fue en ese momento cuando escuchó un ruido suave, como si alguien caminara en el pasillo, acercándose poco a poco. El sonido de los pasos resonaba en la madera del tren, pero no podía ver a nadie. El miedo se apoderó de ella. ¿Estaba sola o había alguien más en el tren? ¿Quién estaba en ese pasillo oscuro? Un susurro familiar llegó a sus oídos, tan bajo que casi no pudo oírlo, pero claramente provenía de una de las puertas cerradas del vagón. María. La voz era como un eco lejano, un llamado que parecía arrastrar algo de su pasado. Confusa, María se acercó a la puerta de donde provenía la voz, temblando, sin saber si debía abrirla o no. María. Volvió a sonar la voz, esta vez más cerca, como si estuviera justo detrás de ella. El nombre de María, pronunciado por una fuerza invisible, le hizo la piel de gallina. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo el tren, la oscuridad y ese silencio inquietante que lo llenaba todo. Con manos temblorosas, María tocó la manija de la puerta. Estaba fría al tacto, como si el metal hubiera estado sumido en la oscuridad durante siglos. Respiró hondo y, con un esfuerzo tremendo, abrió la puerta. Al otro lado, lo que encontró no era otra parte del tren. Era una habitación extraña, un cuarto que no pertenecía a ese tren. El aire estaba impregnado de un aroma a moho y viejo papel. En el centro de la habitación, había una mesa de madera desgastada, con papeles y objetos dispersos por todo el lugar. Lo más extraño de todo era el espejo grande que colgaba en una de las paredes. Era un espejo antiguo, cubierto de polvo, que reflejaba una imagen distorsionada de la habitación. María entró en la habitación, atraída por la extraña sensación que el espejo le producía. Se acercó a él, mirando su reflejo, y por un momento, pensó que podría ser una simple ilusión. Pero al mirar más de cerca, vio algo que la hizo retroceder de golpe. En el reflejo, no solo estaba ella, sino también una figura sombría que la observaba desde el fondo de la habitación. La figura no tenía rostro, solo una silueta borrosa, como si fuera parte de la oscuridad misma. La presencia de esa figura parecía opacar todo lo demás, como si absorbiera la luz y el calor del lugar. María intentó dar un paso atrás, pero algo la mantenía inmóvil. La figura en el espejo se acercaba lentamente, como si estuviera atravesando la superficie del cristal, y su sombra se extendía por la habitación. «¿Quién eres?», susurró María, con la voz temblorosa, pero la figura no respondió. En lugar de eso, levantó una mano, señalando hacia ella. María sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, y antes de que pudiera reaccionar, la figura comenzó a atravesar el espejo, como si fuera agua que se desbordaba. La figura llegó hasta ella y, en un instante, la habitación desapareció. María se encontró de nuevo en el tren, pero ahora, el ambiente era completamente diferente. Las luces estaban encendidas, pero la luz parecía enferma, como si todo estuviera envuelto en una niebla espesa. El sonido de los vagones golpeando las vías se hacía cada vez más fuerte, y el tren parecía moverse más rápido, como si estuviera acelerando hacia un destino desconocido. María miró a su alrededor, buscando alguna explicación, pero en su lugar,
Vio que las paredes del tren estaban cubiertas de extraños símbolos, como si estuvieran escritos en sangre. Los símbolos parecían moverse, cambiando de forma y se retorcían como si tuvieran vida propia. María sintió que su mente comenzaba a nublarse, como si el tren estuviera absorbiendo todo su ser. De repente, una visión espantosa se desplegó ante sus ojos. Vio imágenes del pasado, recuerdos que nunca había experimentado, como si la realidad misma estuviera desmoronándose frente a ella. Las imágenes eran fragmentadas, desconcertantes y llenas de dolor. La voz de la figura en el espejo resonó en su mente, repitiendo una y otra vez: «Nunca saldrás de aquí, el tren es tu condena». María luchaba por mantener la calma, pero el miedo la estaba consumiendo lentamente. La sensación de estar atrapada en un ciclo sin fin se apoderaba de ella. El tren seguía avanzando con una velocidad que parecía desafiar la lógica, como si estuviera cruzando una dimensión completamente ajena a la realidad. A través de las ventanas no se veía nada más que oscuridad, una neblina espesa que lo cubría todo, como si el tren viajara hacia el abismo. Desesperada por encontrar una salida, María se levantó de su asiento y comenzó a caminar por el pasillo. Los símbolos en las paredes seguían cambiando, y cada vez que miraba hacia ellos, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible la estuviera observando desde las sombras. Se sentó en una de las sillas vacías, intentando calmarse, pero sus pensamientos se mezclaban, como si la realidad se estuviera desmoronando a su alrededor. Fue entonces cuando escuchó una risa suave, casi imperceptible, proveniente del extremo del vagón. Al principio pensó que era su imaginación, pero la risa se hizo más fuerte, como si alguien estuviera burlándose de ella. El sonido parecía provenir de una de las puertas cerradas, una puerta que no había notado antes, oculta en la oscuridad. María, empujada por una fuerza inexplicable, se levantó y se dirigió hacia la puerta. El pomo estaba frío, como si hubiera estado congelado durante siglos. Al girarlo, la puerta se abrió lentamente, revelando una habitación que no tenía sentido en este lugar. Era un salón grande, con muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas, y en el centro, una mesa con velas encendidas. Lo más inquietante era lo que había sobre la mesa: una serie de fotografías en blanco y negro, todas ellas mostrando el mismo tren, pero en diferentes épocas y con diferentes personas a bordo. Algunas de las fotos eran antiguas, mientras que otras parecían recientes, tomadas en la misma estación donde María había subido al tren. Al mirar las fotos más de cerca, notó algo extraño. En todas ellas, las personas que aparecían estaban mirando hacia el mismo punto, como si algo las atrajera hacia una dirección desconocida. María comenzó a sentir una sensación de déjà vu, como si ya hubiera estado en este lugar antes. Pero, ¿cómo podría ser? Era un tren que había subido por primera vez esa noche, y aún así, todo parecía familiar. Las imágenes la miraban fijamente, con ojos vacíos y expresiones congeladas en el tiempo. Fue entonces cuando vio algo que la hizo dar un salto atrás. En una de las fotografías, vio una figura de pie junto a las vías, una sombra que no pertenecía a ningún pasajero. La sombra era la misma que había visto en el espejo, la misma figura sombría que la había estado acechando desde que abordó el tren. Esta vez, la figura estaba más cerca, casi como si la estuviera invitando a acercarse. María sintió una ola de terror, pero algo la impulsó a seguir mirando la fotografía. La figura, ahora claramente visible, no tenía rostro, solo una máscara de oscuridad. Las sombras a su alrededor parecían moverse, como si estuvieran vivas. Y en ese instante, la figura levantó su mano, señalando a María a través de la fotografía. «Ven», susurró la voz en su mente, más fuerte que nunca. «Ven con nosotros». María intentó alejarse de la mesa, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapada, no solo en el tren, sino también en el tiempo, como si la realidad misma estuviera desvaneciéndose ante sus ojos. Las paredes comenzaron a moverse, distorsionándose y tomando formas extrañas, como si el tren fuera una entidad viva que la estaba devorando. De repente, el sonido de las ruedas del tren al chocar con las vías se detuvo. El tren ya no avanzaba. El silencio era absoluto, insoportable. María miró hacia la ventana y vio algo que nunca había imaginado. La estación, pero no era la estación que conocía.
Las luces parpadeaban de una manera extraña, y las vías se extendían hacia una oscuridad infinita. Todo parecía estar suspendido en el aire, sin fin, como si el tren estuviera atrapado en un limbo. En ese momento, la figura apareció nuevamente, esta vez dentro del tren. Su presencia llenaba todo el vagón, como una sombra que lo envolvía todo. María intentó retroceder, pero no pudo. La figura se acercó lentamente, y en sus ojos vacíos, vio reflejada la misma desesperación que sentía. La figura levantó la mano una vez más, señalando hacia la puerta, como si le dijera que fuera hacia allí. «No hay salida», susurró la voz, ahora tan clara que María pudo sentirla como un golpe físico. «Este tren es el destino de todos los perdidos». La figura desapareció de repente, dejando a María sola en la oscuridad. El tren comenzó a moverse nuevamente, pero esta vez con un ritmo más lento, casi como si estuviera descendiendo hacia el abismo. Las luces del tren titilaron una última vez, y luego se apagaron completamente, sumiendo a María en una oscuridad total. La oscuridad era absoluta. María no podía ver ni siquiera sus propias manos frente a su rostro. El tren continuaba su trayecto, pero el sonido de las ruedas ya no era el mismo. Había algo en el aire, un susurro constante que parecía provenir de todas partes, como si las paredes mismas hablaran en lenguas extrañas. A cada momento, el silencio se rompía con esos murmullos incomprensibles, voces que se fundían con la niebla que ahora cubría todo el vagón. Desorientada, María intentó orientarse en ese vacío. No había forma de saber en qué dirección iba el tren ni cuánto tiempo había pasado desde que todo se oscureció. La sensación de claustrofobia se apoderaba de ella, como si el tren estuviera cerrándose a su alrededor. Respiró profundamente, tratando de calmar su mente, pero el miedo la devoraba. Cada rincón parecía esconder algo, algo que acechaba en la sombra, esperando el momento adecuado para revelarse. De repente, una luz tenue comenzó a brillar desde el final del vagón. Una luz débil, casi como la de una vela, pero lo suficientemente brillante como para que María pudiera distinguir las formas a su alrededor. La luz parecía provenir de una puerta cerrada, una puerta que nunca había visto antes, aunque sabía que estaba en el mismo tren. El misterio de esa puerta la atraía, y, sin pensarlo, caminó hacia allí, como si una fuerza invisible la guiara. El aire alrededor de la puerta estaba frío, mucho más frío que el resto del tren. María tocó el pomo con manos temblorosas, y al girarlo, la puerta se abrió lentamente, produciendo un sonido que resonó en la quietud del vagón. Al cruzar el umbral, entró en una sala vacía, completamente despojada de cualquier mobiliario. La única cosa que ocupaba el centro de la habitación era un gran espejo de cuerpo entero. María no sabía por qué, pero algo la impulsó a acercarse al espejo. La figura que vio reflejada no era la de una mujer asustada, sino una figura distorsionada, como si algo la estuviera invadiendo desde dentro. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de vida, ahora estaban vacíos, como si la luz de su ser se hubiera apagado. La imagen de ella misma se deformaba, y la sombra que la rodeaba parecía cobrar vida propia. «Este no es tu reflejo», susurró una voz desde el espejo. «Este es el reflejo de aquellos que han viajado sin retorno». María intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura en el espejo se acercaba lentamente, acercando su rostro al suyo. De repente, sus ojos se abrieron, y la figura comenzó a sonreír. Una sonrisa que no pertenecía a un ser humano, sino a algo mucho más antiguo y oscuro. «Ya estás aquí», dijo la voz, resonando en la mente de María. «Este tren es tu destino final». La figura en el espejo comenzó a salir lentamente de él, atravesando la superficie como si fuera agua, hasta que se materializó frente a María. La entidad frente a ella no tenía forma, solo una masa oscura de sombras y luces quebradas. Su presencia era opresiva, asfixiante. María intentó gritar, pero no podía. La sombra la rodeaba, envolviéndola, y sentía como su ser comenzaba a desvanecerse, como si fuera absorbida por una oscuridad infinita. «Ya nada importa», dijo la figura, con una voz que era tanto humana como no humana, un susurro que helaba la sangre. «Este tren no es un lugar, es un portal, y tú eres la última pasajera». La oscuridad se apoderó de ella por completo,
y el tren continuó su marcha, ahora en silencio absoluto, como si no estuviera viajando hacia ninguna parte. Las luces del vagón parpadearon una última vez, y luego, todo quedó en completa quietud. María ya no estaba allí. El tren seguía adelante, sin rumbo, sin destino, sin fin.